Bien, eh, Ajá. Comencé a grabar, me está, entonces, para que sepa. ya, ya comenzó a grabar. Sí, sí. No, a mí me sale aquí que se va, ya, sí, que está grabando, No, sí, ya. sí, solamente es avisando que ¿Por está dónde grabando. íbamos? Eso, ¿cómo afecta el evangelio mi relación con mi prójimo y conmigo mismo? Bueno, con el no creyente, ya yo dije ahorita, y con el Ajá. creyente también, de la misma manera como el Señor nos perdonó, perdonar la falta de mi hermano, justificada o injustificada, que a veces creemos que no Ujú. es, a veces justificada, y a veces no lo es, pero aún Ajá. así poder decir al hermano, poder acercarse al hermano y decir, hermano, pues la crítica de pronto o lo que tú estás diciendo no es justificado, pero con un carácter, con una actitud Esta. perdonadora, con una Ajá. actitud como el Señor se dirigiría a nosotros. ¿Verdad? Por eso Sí. es tan importante y tan necesaria esa gracia que tenemos al alcance todos los días y que la necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy válida sí, la participación. Ahora, ¿qué es el evangelio? Vamos a hacer un pequeño test. ¿Sí? Marca con una X allí mentalmente, porque yo sé que no van a poder escribir, eh, las afirmaciones que, según ustedes, definen el evangelio. Uno, es un conjunto de reglas que debo cumplir para ganarme la salvación. Es la manera en que debo vivir para probarle a Dios que creo en Él. ¿Sí? Es el poder de Dios para crear una mejor versión de mí. Es lo que debo creer para ser prosperado. Es repetir una oración cuando me invitan a pasar delante en la iglesia. Es un estilo de vida que Cristo me llama a vivir. El evangelio es un estilo de vida. Yo he escuchado esa definición muchas veces. Que Dios me ama y hará todo para mi bien. ¿Sí? El evangelio es que Dios te ama independientemente de lo que tú hagas. Dios te ama. El evangelio es que Dios no es injusto y tomará en cuenta las cosas buenas que yo he hecho. ¿Sí? El evangelio es que Dios me escogió y que no importa lo que yo haga, me voy para el cielo. El evangelio es entregarle el control de mi vida a Dios. O a veces usamos entregarle el corazón a Dios. ¿Sí? ¿Qué es el evangelio? Aunque estas aseveraciones suenan bien al ser leídas, ninguna de ellas realmente definen qué es el evangelio. Y si alguno de nosotros de pronto marcó alguna de ellas, quizás es tiempo entonces que comencemos a escudriñar un poco en las escrituras. ¿Realmente qué es el evangelio? ¿Sí? Y como decíamos ahorita, ¿qué es el evangelio? Vamos a ver qué es el evangelio. Vamos a ver qué nos enseña las escrituras sobre el evangelio. ¿Sí? Primero, tenemos que decir que el evangelio es la buena noticia. No es un buen consejo. El evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia. Una buena noticia que ante esa noticia el ser humano tiene la opción de creerla o no creerla. Ese es el evangelio. Sí, es una buena noticia que necesitamos recordarnos, que necesitamos recordar porque fácilmente se nos olvida esa buena noticia. Miren cómo dice primero los Corintios 15. Primero Corintios 15, el apóstol Pablo resume de una manera sencilla qué es el evangelio. Y yo lo he dicho en otras ocasiones que el evangelio es sencillo, pero no simplista. Es sencillo, ¿por qué? Porque es un mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz en lugar nuestro. ¿Ya? Pero no es simplista porque tiene un gran significado, un gran significado. Miren cómo dice primero Corintios 15 del 1 al 4. Alguien que me ayude leyendo primero Corintios 15 del 1 al 4 y alguien que me busque segunda de Pedro 2:9. Primero Corintios 15 del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Mi hermana Sandra. Ya.
Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Esperemos ahí, miren cómo dice. Y quiero que presten atención a unas palabras. ¿A quién le está hablando Pablo allí? ¿A no creyentes? A los creyentes. A creyentes. Él dice, amados hermanos, son cristianos, son creyentes. Pero Pablo le dice, permítame recordarles la buena noticia. Parece que uno de los problemas de la iglesia en Corinto era que habían olvidado el evangelio, ¿sí? Ya eran cristianos, pero necesitaban que se les predicara, ¿qué? Otra vez, el evangelio, ¿sí? No significa que ellos habían perdido su salvación, no, pero habían olvidado el mensaje, habían olvidado el mensaje. Y Pablo les recuerda. Ahora sí, mi hermano, continúe. Eh, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por mis pecados y que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el mensaje, ese es el mensaje, ¿sí? Es una buena noticia que necesitamos recordar. ¿Cómo dice segunda de Pedro 2:9? Segunda de Pedro 2:9. Alguien que me ayude leyendo. 2:9. Buenas noches. Buenas noches, Yanira. Segunda de Pedro 2:9. Ajá. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Espera, ahí creo que es segunda de Pedro No. 2:9. No, ese no es. Ajá, ¿verdad? No. Yo creo que me equivoqué allí. El error fue mío, no tuyo. Ok. Sí, el error fue mío, perdona. Es 1:9, 1:9, no es 2:9, es 1:9. Está hablando del crecimiento en la vida cristiana, los versículos anteriores, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, si tenéis estas cosas, ¿qué cosas? Las que él venía hablando en el versículo del 3 al 6, y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, las que dice el versículo 5, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, el que no tiene estas cosas, versículo 9, es muy corto de vista, está ciego. Y miren cómo dice ahí, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ¿por qué ellos y por qué los creyentes a los que le escribe segunda de Timoteo no estaban creciendo en su vida cristiana? Sí, ya eran creyentes, pero no estaban evidenciando un crecimiento en su vida porque habían olvidado el evangelio. Entonces, el evangelio es la buena noticia de lo que Cristo hizo en favor nuestro, pero es una buena noticia que necesitamos recordarnos. ¿Por qué? Porque fácilmente la olvidamos. Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para lograr la salvación en Cristo. Es una buena noticia que debe ser creída. Ante esa buena noticia, el ser humano está llamado a creer o no creer. Sí, es la buena noticia. Eso era como cuando llegaba el mensajero de tierras lejanas a dar la noticia de que el rey había vencido
en la batalla, sí, había ganado en la batalla. Entonces llegaba el muchacho o el mensajero al pueblo y comenzaba a gritar evangelium, evangelium, es decir, que traía buenas noticias y la gente se reunía a escuchar el mensaje y luego decía, el rey ganó. Bueno, la gente que escuchaba esa buena noticia tenía dos opciones, o creer o no creer el mensaje, ¿sí? No había de pronto algo tangible, pero el rey venía, iba a venir porque ya había ganado, pero se adelantaba el mensajero a anunciar lo que había ocurrido en el campo de batalla. Sí, la buena noticia de que el rey triunfó en la batalla, de que ganaron. Ellos podían creer o no creer. Es decir, una buena noticia que me lleva a mí a creer o no creer. El evangelio es una buena noticia que cambia nuestra identidad. Entonces no es simplemente una buena noticia, sino que el evangelio cambia nuestra identidad. El evangelio nos hace nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Es decir, el evangelio cambia nuestra identidad, nos hace nuevas criaturas. El evangelio no solo cambia nuestra identidad, sino que el evangelio cambia nuestra posición delante de Dios. Miren cómo dice Efesios, eso sí lo vamos a leer. Efesios 2, 1 al 10. Alguien que me ayude leyendo Efesios 2, 1 al 10. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense dónde se parte este texto, versículo 4, cuando dice, pero Dios. Es decir, el evangelio cambia nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál era nuestra posición antes de ser creyentes? Antes de creer en el evangelio, éramos enemigos de Dios, estábamos dominados por la carne, andábamos conforme a los deseos de nuestra carne, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en el versículo 4 dice, pero Dios intervino e hizo algo y transformó, cambió. Y no solamente nos salvó, no solamente nos redimió, sino que la figura que aparece allí en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, nos salvó y nos redimió para mostrarle a todos lo grande que es Él y para mostrarle a todos su gracia. Eso es lo que está mostrando allí. Vamos a tratar de cerrar el micrófono cuando entremos para no tener allí como que situaciones. Sí, el evangelio nos hace hijos adoptivos de Dios. Gálatas, bueno, leamos Romanos 8:15. Yo luego puedo pasarles estas diapositivas para que ustedes las tengan. Romanos 8:15, miren cómo dice. El 14.
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Hemos sido adoptados. El Evangelio, cuando creemos en el Evangelio cambia nuestra identidad, el Evangelio cambia nuestra posición y el Evangelio ahora nos hace hijos adoptivos de Dios, hijos adoptivos. Miren cómo lo decía Tim Keller en uno de sus libros. La visión de mí mismo no se basa en una visión propia como alguien que alcanza logros morales. En Cristo, y yo creo que el Evangelio nos recuerda esto, que en Cristo soy pecador. La buena noticia del Evangelio comienza por una mala. ¿Y la mala cuál es? Que eres un pecador y no puedes salvarte a ti mismo. Allí comienza la buena noticia. La buena noticia comienza en que eres un pecador y no puedes salvarte a ti mismo. Soy un pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Entonces, el Evangelio me recuerda mi pecado. Claro que sí. Me recuerda mi incapacidad. Me recuerda que yo soy un pecador. En Cristo soy pecador, pero también en Cristo, ¿sí? Dice, y perdido a la vez, pero también en Cristo soy aceptado. En Cristo he sido aceptado como hijo de Dios. Soy tan malo que Él tuvo que morir por mí. O sea, es decir, mi pecado no fue un desliz. Mi pecado no fue un error que yo cometí. No, o sea, fue algo tan grave y tan malo. Y en la primera lección vamos a estudiar eso, en la primera lección del libro. Tu pecado y mi pecado fue tan malo que Dios mismo pagó por él. Que el Padre le tocó enviar a su Hijo para pagar por tu pecado y por mi pecado. Porque fue tan malo tu pecado, mi pecado, que Él tuvo que morir por mí. Pero también soy tan amado que Él gustosamente murió por mí. ¿Sí? Nadie lo obligó a morir por mí. Nadie lo obligó a entregar a su hijo por mí. Eso me recuerda el Evangelio. Esto entonces me hace ser más humilde, porque no soy mejor que nadie, porque no soy más santo que nadie, o porque es que los demás son más pecadores que yo, como se acuerdan la parábola del fariseo y del publicano. No, el Evangelio me debe llevar a ser más humilde, pero también me debe llevar a sentirme más seguro, porque el amor de Él hacia mí no dependía de lo bueno que yo era, sino de lo bueno que es Él. Sin ser un llorón, pero tampoco ser jactancioso. Entonces, el Evangelio me ayuda a tener un concepto equilibrado de mí mismo. Me recuerda mi pecado, pero me recuerda que soy perdonado. Me recuerda mi pecado, pero me recuerda que soy aceptado en Cristo. Me recuerda mi pecado, pero me recuerda que ahora soy hijo de Dios, adoptado, y Dios me ama en Cristo. ¿Sí? El Evangelio es las buenas nuevas, la buena noticia de que hemos sido rescatados, de que hemos sido salvados. ¿De qué hemos sido salvados? Pues 1 Tesalonicenses 1:10 dice que hemos sido rescatados del juicio venidero, del castigo venidero. Pero también estamos alejados de la comunión con Dios. Nuestra relación con Él entonces está destrozada según Génesis 3. Porque estamos alejados de Dios, nos sentimos psicológicamente alienados de nuestro interior, experimentamos vergüenza y temor, como nos dice Génesis 3. Como estamos alejados de Dios, estamos socialmente alienados entre nosotros mismos. Como estamos alejados de Dios, estamos entonces sin Cristo, estamos o no encontramos a sí mismo, nos encontramos a sí mismo alienados físicamente de la propia naturaleza. Todos los problemas humanos son entonces al fin de cuentas síntomas y la causa es nuestra separación de Dios. La razón de toda la miseria, todos los efectos de la maldición es que no estamos reconciliados con Dios. El problema real del hombre no está en el pasado, el problema real del hombre no está en sus complejos, el problema real del hombre está en que estamos separados de Dios. Y todos los demás problemas son consecuencia
de ese. Son consecuencia de ese. El evangelio es entonces, vamos a pasar aquí. El evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho para rescatar o para restablecer nuestra relación con Dios. Cristo cambió nuestra posición, nuestro estado delante de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Pero el evangelio también es poder de Dios, no solamente para rescatarnos de la condenación, sino para vivir la vida que a Dios le agrada. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un poder que nos traslada de reino, que rompe las cadenas de la esclavitud al pecado y que hace a nuestra voluntad verdaderamente libre y capaz de obedecer a Dios. Solo podemos aprender y solo podemos obedecer a Dios a través del poder del evangelio. Solo por el evangelio una persona puede llegar a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le llama la atención a ustedes de estos 5 puntos que yo acabé de compartir sobre el evangelio? A mí me llamó, pastor, la atención mucho el último punto. Ajá. Y es que la Biblia, o a través de varios versículos lo podemos ver reflejado. Y es que sin Dios y sin la voluntad de Dios, nosotros no podemos hacer nada. El mismo apóstol Pablo decía, es que yo quiero hacer lo bueno, pero eso no es lo que hago, no está en nuestra naturaleza. Y obviamente debemos reconocer eso para tener una buena relación y una buena comunión, una comunión sana con Dios, entendiendo que no es por nosotros, sino que es por su poder. Ajá, así es, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar algo alrededor de estos 5 puntos que compartí? Ahora, fíjense que Pablo dice eso que dice Joan en el capítulo 7 de Romanos. Él dice eso, lo que quiero hacer no lo hago, Pero Romanos no termina allí. En el capítulo 8, ¿de qué habla Romanos? De andar en el Espíritu. Y en el capítulo 8, Pablo dice que en Cristo soy más que vencedor. Entonces, eso que en el capítulo 7 él expresa de que no lo puede hacer por sus propias fuerzas, en el capítulo 8 dice, mira, solamente con el poder del Espíritu Santo es que yo puedo vivir una vida que agrada a Dios. Solamente por el poder del Espíritu Santo es que yo puedo obedecer a Dios. Solamente, ¿sí? ¿Alguien más que quiera? Hermano, Sí. que precisamente porque el evangelio es poder de Dios, y es Cristo que murió por nosotros y que resucitó, y la naturaleza de la deuda tan grande que tenemos es que nos hace, es lo que nos como le digo ella, que nos debe motivar a mirar y hablar de él sin esperar que las personas sean convencidas por mis palabras, sino por el poder de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Dios Sí. es el único que tiene poder para convencer a esa persona el corazón de esa persona de pecado. Yo solamente voy y yo digo que Cristo, la naturaleza del pecado, de la necesidad que tiene, que tiene de arrepentimiento, y lo demás es cuestión de Dios. Lo demás hay que dejarlo en las manos de Él, pero sí, somos deudores, tenemos una gran deuda. Así es, pero miren, el evangelio no solamente es la puerta de entrada, porque a veces nosotros entendemos el evangelio
como la puerta de entrada a la vida cristiana. Y de ahí en adelante yo tengo que esforzarme, yo tengo que sudármela y yo tengo que esto depende ya de mí, ¿sí? Es como que la salvación es por fe, pero para yo seguir siendo salvo, eso es por obras. A veces nosotros lo entendemos así, pero la Biblia no nos muestra el Evangelio así. La Biblia nos muestra que el Evangelio es la puerta de entrada, pero también es el camino por donde yo, valga la redundancia, camino la vida cristiana. Por eso yo necesito recordarme constantemente el Evangelio. Por eso yo necesito recordarme cada vez que yo peco, cada vez que yo cometo un pecado que ofende a Dios, yo debo mirar la cruz y recordar que ya por ese pecado Cristo pagó. Entonces, Romanos 8, a los que están en Cristo no hay condenación. ¿Sí? Pero al mismo tiempo ese pecado debe dolerme a mí porque fue tan grave mi pecado que le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces, eso me debe impulsar a mí a confesar, a arrepentirme, a alejarme de mi pecado. ¿Sí? Entonces, fíjense, el Evangelio no solamente me salva, sino que me ayuda a vivir la vida cristiana, recordando lo que Cristo hizo, recordando que soy amado, recordando que soy pecador, sí, pero ahora soy amado, recordando que soy pecador, sí, pero ahora soy hijo de Dios, sí, ahora tengo la libertad de entrar delante del Padre y como dice Hebreos, encontrar misericordia, encontrar socorro, encontrar apoyo. Ahora el Espíritu Santo mora en mí, ¿sí? Que me ayuda, que desarrolla sus frutos en mí, en fin. Entonces, el Evangelio, algunos han interpretado o algunos han preferido entonces explicar el Evangelio no tanto como esos 3, 4 puntos, 5 puntos de la ley de la salvación, no, sino como una historia, como la historia de la redención. La historia donde comienza en la creación, ¿sí? Esta historia comienza no con nosotros, porque el Evangelio no comienza con nosotros. El Evangelio comienza con Dios, ¿sí? Dios creando todo, Dios haciendo todo perfecto, Dios creando al ser humano a su imagen y semejanza, creándolo para que Él reflejara al resto de la creación la imagen de Dios. Ese fue el propósito de Dios para crear al ser humano. Hombre y mujer, dice el texto, que los creó para que reflejaran su imagen, para que fueran sus representantes en la tierra. Él creó todo perfecto, pero a causa del pecado del ser humano, entonces eso que Dios creó perfecto se dañó, ¿sí? Se corrompió todo. Y no solamente se corrompió la relación entre Dios con el ser humano, sino que también la relación entre los seres humanos y también la relación del ser humano consigo mismo, pero también la relación del ser humano con la naturaleza. Dice el texto bíblico que Dios creó al ser humano para que gobernara, ¿sí? La creación. Pero ya de Génesis 3 en adelante no vemos a un ser humano que puede gobernar la creación. Vemos todo lo contrario, vemos animales atacando al ser humano, ¿sí? Vemos un ser humano afectado por el clima, o sea, todo eso, es decir, a causa del pecado de Adán y Eva, eso que Dios creó perfecto se dañó, se averió. Entonces ahora tú y yo caminamos en esta vida en medio de vidrios rotos, donde estamos caminando y nos cortamos, nos herimos, nos dañamos. Pero esos vidrios rotos no los colocó Dios. Dios no colocó esos vidrios rotos. Dios no dañó esto. Fue el hombre quien a causa de su pecado averió, corrompió, dañó en cierta manera, sí, eso que Dios había creado, ¿sí? Y no solo eso, sino que el pecado trae consigo dos drásticas consecuencias a nuestra vida. El pecado nos esclaviza, entonces Dios había creado al ser humano aquí libre, pero a causa del pecado, ahora el ser humano es esclavo del pecado. Romanos 6 nos dice que el ser humano es esclavo del pecado. Y no solamente el ser humano es esclavo del pecado, sino que el pecado también trae condenación. Y a causa del pecado del ser humano, dice el texto bíblico que Adán y Eva, Adán representaba toda la creación, a toda la humanidad, y cuando él pecó, toda la humanidad con él pecó.
Y todos, ahora todos estamos condenados. Pero esta historia no termina aquí. Esta historia de la redención no termina allí. Gracias a Dios que no termina allí. Porque lo que nos vemos y lo que vemos desde las primeras páginas del Génesis es a un Dios que no solamente creó, sino que ahora hay un Dios que viene a rescatar, ¿sí? A rescatar al ser humano. Es decir, lo que vemos en el Evangelio es a un Dios rescatando lo perdido, rescatando al ser humano, restaurando lo que el ser humano dañó y enviando a un redentor, porque el ser humano, él solo no puede. Ese es Cristo. Cristo es el que viene a rescatarnos. Aquí el ser humano no podía hacer absolutamente nada para salir de esa condición, pero Dios en su infinita gracia envía a su propio Hijo para que Él nos rescate de esa condición en que nosotros estamos, nos saque de esa condición. Y aunque ahora sí creemos en Jesús y somos rescatados, aún seguimos caminando por vidrios rotos, porque aún seguimos lidiando con el pecado. Pero la historia no termina allí, sino que el Evangelio también me habla de que hay un momento en que todo va a ser consumado. Es decir, va a haber un momento en que ese Redentor va a volver una vez más y va a completar su obra, ¿sí? Y vamos a volver una vez más a ese lugar perfecto. Es interesante porque el Edén, la Biblia comienza con un lugar perfecto y termina en Apocalipsis, una vez más la iglesia en un lugar perfecto, en el Edén. Bueno, el paraíso, pero en un lugar perfecto, ¿sí? Esa es la historia de la redención. Ese es el Evangelio. Lo que Dios está haciendo para rescatarnos de nuestra propia condición, de nuestra propia condición. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer para rescatarte a ti. Entonces el Evangelio me recuerda una gran verdad. El Evangelio es la noticia de que el juez, sí, se convertirá ahora en padre. Si nos arrepentimos y creemos en él. ¿Qué opinan ustedes de eso? A mí esta historia, les soy sincero, esta historia a mí me emociona. Cada vez que yo trato de explicarla, a mí me emociona. Y cada vez que yo leo y trato de profundizar, a mí me emociona mucho. Porque puedo ver toda la historia. Y eso es toda la historia de la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es esta historia. Génesis, aquí. Apocalipsis, acá. Y de Génesis 3 hacia adelante es una historia caída. Es una historia caída. Pero vemos en esa historia caída siempre a un Dios rescatándonos, llamándonos al arrepentimiento, yendo a sacarnos de allí, sí, rescatándonos de nosotros mismos. Entonces, me gustaría escuchar qué opinan ustedes de esto. Vemos a un padre siempre buscándonos, a un padre como el padre del hijo pródigo, que se fue y dilapidó su fortuna, y cuando vino el padre lo recibió con los brazos abiertos. Ajá. Y cuando el otro hijo no quería entrar, pues lo buscó. Eso emociona, como que acaba de decir. Sí, así es, así es. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ya casi estamos terminando. ¿Alguien más que quiera compartir? Esto entonces nos lleva a una gran verdad que vamos a estar examinándola la otra semana, porque hay varias diapositivas y no me va a alcanzar el tiempo, los 15, 20 minutos que quedan. Y me lleva a la verdad de que el Evangelio nos da una nueva posición frente al Padre. Y la posición que tenemos ahora es de hijos adoptados. Esa es la posición que tenemos ahora, de que somos hijos adoptados. Y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Miren,
nosotros podemos amar a muchos niños, pero de una manera especial amamos a nuestros hijos, ¿sí? Y el entender que en Cristo yo ahora soy hijo de Dios, y no solamente hijo de Dios, sino que el entender que si yo he creído en el Evangelio, ahora Dios no me ve a través de mi pecado, sino que me ve a través de su Hijo amado. Y lo que Dios dijo de Jesús en el bautizo, cuando Jesús fue bautizado, dice el texto bíblico que se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora Dios lo dice de mí. Dios dice de mí que Dios me ama, yo soy su Hijo amado y en Él, en mí, Él tiene complacencia. Él se complace, sí, en mí. No en mí en sí mismo, sino porque estoy en Cristo y Él se complace en Jesús, pero como yo he creído en el Evangelio, he creído en Jesucristo, ahora yo estoy en Cristo, entonces en Cristo yo soy su Hijo amado y en Cristo ahora Dios se complace en mí. ¿Ah? Eso a mí me debe llevar a tener seguridad, a vivir la vida cristiana seguros. Y como decía ahorita Elsa, eso me debe impulsar a mí a la obediencia también. Eso me debe impulsar a la obediencia. Vamos a hacer algo. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, son las 8:05. Entonces vamos a tomar 10 minutos. Vamos a hacer grupos pequeños y vamos a tener un tiempo de oración. Y quisiera que cada uno de nosotros orara unos por otros. ¿Cuántos somos? 15. Pues vamos a hacer 3 grupos de 5, ¿sí? Y vamos a orar unos por otros, oraciones cortas, pero principalmente que Dios nos ayude a vivir como sus hijos y a recordar diariamente el Evangelio y recordar diariamente que soy su hijo amado, que Él es mi Padre y nosotros somos sus hijos, ¿sí? Entonces, si hay algún comentario, voy a dejar de compartir pantalla. Si hay algún comentario, me gustaría escucharlo antes de hacer los grupos, ¿sí? Pastor, yo tengo una preguntita. Sí. Que no pude captar todos los puntos que usted mencionó del Evangelio. ¿Me los puede repetir, por favor? Claro, espere y comparto otra vez pantalla. Espera y cierro por acá para poder compartir bien pantalla. Cierro aquí. Ahora sí. Aquí está. Rapidito. Aquí está. El Evangelio es buena noticia, no un buen consejo. El Evangelio es la buena noticia o es una buena noticia que cambia nuestra identidad, cambia nuestra posición, nos hace nuevas criaturas y nos hace hijos de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que hemos sido rescatados, de que hemos sido salvados. Y por último, el Evangelio es la buena noticia de que Cristo ha hecho, o de lo que Cristo ha hecho, perdón, para restablecer nuestra relación con Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios que nos ayuda a vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Sí, esos es los 5 puntos que yo compartí. Y luego la imagen esta que me gusta mucho, porque es como la historia, ¿no? Como la historia. Entonces, si hay algún comentario. Yo estoy en una prédica, mi amor. Estoy en un estudio. Si hay algún comentario. Si no hay, entonces alguien levantó la mano por acá. Si pueden abrir el micrófono. Sí, mi hermano, buenas noches. Buenas noches. Estaba pensando
bueno, todo lo que ha comentado a través de la enseñanza esta noche y repetir de pronto en mis propias palabras la necesidad que tenemos de vivenciar y experimentar el Evangelio en nuestras vidas. Estamos en un proceso continuo de crecimiento y entendemos el Evangelio, pero en la vida diaria, ya en la cotidianidad, nos toca rendirnos al Evangelio, porque hoy usted nos ha hecho recordar por la palabra que el Evangelio nos da el poder para amar a Dios. Pero sin el Evangelio nosotros pensábamos que amábamos a Dios. Ahora con el Evangelio estamos entendiendo que de verdad podemos amar a Dios. Estamos entendiendo ahora que por el Evangelio somos capaces de amarnos los unos a los otros. Y esa es una experiencia particular, una experiencia independiente, una experiencia de cada individuo de acuerdo a su relación y a sus vivencias personales con Dios o con el Evangelio. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero es para seguir reflexionando. El Evangelio realmente me hace amar a mi prójimo, así como Dios me ha amado, me ha aceptado, que Él conoce mejor que nosotros toda nuestra maldad, toda nuestra tendencia pecaminosa. Y cómo le vamos a fallar incluso después de que podamos decir y comprometernos con todas nuestras fuerzas que no le vamos a fallar, como le ocurrió a Pedro. Jamás te negaré. Si me toca dar mi vida, decía Pedro, por ti, yo doy mi vida por ti. El Señor Jesús, no puedo imaginar casi esa escena en la que el Señor Jesús lo mira, posiblemente con ternura, y le dice: Pedro, hoy me negarás 3 veces. Y Pedro no entendía, porque él estaba convencido de que su experiencia de amor hacia él era todo y era máximo. Y luego él se dio cuenta que no era así. De que Dios siga trabajando en nosotros y nos ayude a poder hacer uso del Evangelio en los momentos en los que estamos seguros o inseguros de hacer algo, porque el Evangelio nos ayuda verdaderamente a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y de ahí hacia abajo se desencadena una cantidad de verdades. Soy capaz de perdonar a mi hermano, soy capaz de humillarme y pedir perdón cuando me toca, soy capaz de exhortar en amor a mi hermano, soy capaz de amonestarlo en amor, de aceptar la amonestación de mi hermano, soy capaz de restaurar al hermano y aceptar que yo necesito restauración. Entonces, no, gracias mi hermano. En el Evangelio recordamos la esencia de la vida cristiana. Como tú decías, a veces es tan elemental, pero a veces las verdades más elementales son las que olvidamos más rápido. Y por eso es necesario recordarnos. Sí, listo. Gracias. Vamos a hacer algo. Como yo les decía, la idea es siempre también sacar un espacio para orar unos por otros. Entonces somos 14. Hubo alguien que se salió, no sé quién salió. Entonces voy a hacer grupos de 3 grupos y vamos a orar unos por otros 10 minuticos. Solo vamos a tomar 10 minutos y vamos a orar unos por otros. Oraciones cortas, pero oraciones que vayan apuntadas a eso. Que Dios nos ayude a recordarnos cada día el Evangelio y cómo el Evangelio debe afectar no solamente mi relación con Dios, sino también conmigo mismo, con los demás. Entonces voy a hacer los grupos y ¿dónde está aquí para hacer los grupos? La aplicación, pizarra. Esperen allí. Compartir. ¿Qué pasó? Directo. Ya, aquí está. Salas, asignar, crear. Vamos a crear 5 grupos. Listo. Se fue.